Señor. Habilite su micrófono, Hola, señor hola, senador. ahí me escucha, Gracias. gracias, presidenta. Sí, respecto a lo que decía Piumato, la pregunta sería con respecto a la jurisdicción. Cuando él habla de las jurisdicciones, o sea, ¿qué observación en cuanto a los juzgados propuestos para las distintas jurisdicciones? O sea, en el caso mío, para la provincia de La Pampa, o sea, ¿qué observación referida tendría a la creación de esos juzgados en cada una de las regiones, en el caso personal de la provincia de La Pampa, y en esa misma, y agregarle también qué opinión tiene respecto a los derechos de los trabajadores judiciales con respecto a este proyecto? Gracias, presidente. Bueno, gracias, compañero Lovera. La Pampa pertenece a la jurisdicción federal de Bahía Blanca, la Cámara Federal de Bahía Blanca. Hay dos tribunales orales federales, uno en Santa Rosa y otro en Bahía Blanca. Hay dos juzgados federales en Bahía Blanca que se duplican con esto, sin duplicar de la misma forma las fiscalías de ese lugar, cuando sabemos que el sistema acusatorio requiere más personal, y esto vale para todo el país, ¿no? Requiere más personal en fiscalía y también unidades de trabajo que hoy están colapsadas en los futuros juzgados de garantía, que van a seguir atendiendo a lo residual y además van a ocuparse de sus funciones de jueces de garantía. En el caso, fíjese la incongruencia, porque en el caso de La Pampa, bueno, por el tema de la especialización, que está bien, a contramano de lo que pasa en Capital, que se unifican jurisdicciones, se crea un juzgado penal. Pero, por ejemplo, en Bahía Blanca, que hay dos juzgados federales, se duplican, van a haber dos civiles o con competencias civiles, etcétera, etcétera, y dos penales. Pero por desconocimiento, los que han escrito este proyecto, trasladan a un nuevo juzgado penal la Secretaría Previsional del Juzgado Federal 1. Entonces vamos a tener dos juzgados con competencia amplia en materia civil, contencioso y todo, y dos juzgados penales, uno con competencia penal de derechos humanos y de la otra secretaría, y otro con competencia penal y previsional. Porque esa Secretaría 3 de Bahía Blanca hace rato que funciona como Secretaría Previsional. Que esto da el mismo sentido, senador, que la unificación que se hace de contencioso y civil y comercial. Si vamos a cuenta de lo que pasa en el interior, tendríamos que unificar con contencioso, civil y comercial también el fuero previsional, porque en el interior del país el mismo juez atiende a lo contencioso, atiende a lo civil y comercial federal y atiende a lo previsional. Por eso digo que no puede decirse, tiene que haber un criterio, o especializamos o concentramos. Las dos cosas en un mismo proyecto son de una incongruencia marcada. Y respecto a lo segundo, es diferente, doctor. Es diferente porque en el interior no se crean cargos de empleados, se crean juzgados, cuestión que estamos de acuerdo, pero no juzgados así porque sí, duplicando lo existente, que le daba ejemplo de su jurisdicción, sino tenemos que definir, a vistas de lo que va a ser el Código Procesal, cómo va a funcionar su jurisdicción. Es decir, funcionando el sistema acusatorio, Santa Rosa, General Pico, se duplica el juzgado y todavía no se puso en marcha el juzgado que está creado hace mucho tiempo, y ya se lo duplica. Pero bueno, no se pone bien claramente cuáles son las funciones que van a cumplir cada uno, cuántos juzgados de garantía hacen falta en su jurisdicción, cuántas unidades fiscales de investigación y cuántos tribunales orales federales, si con dos alcanza o no alcanza. Por eso, esta es una reforma para hacer la reforma. Y realmente creo que todo esto se podía haber previsto más allá de la pandemia en esa reforma integral que le propongo. Y respecto a los derechos de los trabajadores, redondee, por favor, redondee, sí, que nos hay está quedando diferencia. poco tiempo. Porque, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires van a quedar 5.000 en el limbo. El limbo de la iglesia ya no existe más, pero sería el limbo judicial. En la justicia vamos a dejar el limbo.
5.000 personas de los juzgados de instrucción, de los juzgados, de los tribunales orales criminales, de las fiscalías de juicio ordinaria y de la fiscalía y de las defensorías. Y no es verdad lo que se dice, que se garantiza. Si bien en la ley dice que se garantizan los derechos de aquellos que sean traspasados, tengo que decirle que la justicia, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, no respeta ni siquiera los fallos de la justicia. Hay un fallo, una cautelar de una Cámara de Apelaciones, el fallo Carsoglio, que plantea la equiparación de los salarios entre Ciudad de Buenos Aires, la justicia de la ciudad y el Poder Judicial de la Nación, que lo plantea en términos progresivos, y no, el Consejo de la Magistratura no lo cumple, no cumple ni las propias sentencias que favorecen a los trabajadores. Entonces, ¿quién puede decir que judiciales que acepten el traspaso, perdiendo toda su capacidad, todo lo que han cosechado en una vida de trabajo en la justicia, van a ir a la ciudad con jueces manipulados por un Consejo de la Magistratura absolutamente funcional al gobierno de turno? Señor Piumato, ¿puede terminar para que puedan preguntar a los senadores? Pero le explico una cuestión que es importante al senador Lovera. ¿Qué garantía tienen cuando se abrió la justicia de la ciudad? Los judiciales de la ciudad ganaban por convenio un 20% más que los judiciales nacionales, porque tenían una carga horaria hoy de 1 hora más. Hoy están entre un 30 y un 60% por debajo de los salarios de las mismas categorías. ¿Qué va a pasar? Con esta ley, cuando los traspasen en el primer sueldo, le va a venir lo mismo. Pero después, obviamente, por la actitud de la ciudad de no equiparar a la gente que hoy en la ciudad, nadie va a pensar que en una misma estructura judicial van a haber trabajadores con un salario y otros trabajadores con otro. Por eso se ven afectados en sus derechos, y también se van a ver afectados los trabajadores que quedan con sobrecarga de trabajo si avanza el proyecto de división de la justicia federal en la capital. Y sobrecargado de trabajo. Tiene la palabra. Senador Maidenov tiene la palabra. Discúlpeme, gracias, presidenta. señor Piumato, le voy a pedir, por favor, que se atenga